bien. Vamos a predicar la palabra del Señor, y quiero hablarles sobre el tema cómo debemos de vivir nuestra vida. Pablo le habla a los Efesios en el capítulo 4, versículo 2 de la versión 60, diciéndoles que tiene que ser con toda humildad, con mansedumbre, que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces Pablo les toca ese tema a la iglesia de los Efesios eh, sobre la necesidad de la humildad, pero también cuando se dirige no solo a los Efesios, pero se dirige también a los Filipenses. eh, Porque el mensaje no es para ciertas personas o para ciertos individuos. No, la palabra de Dios es para todos, para todos. Pero por alguna razón aquí tienen un nombre, ¿verdad? A los efesios, a los filipenses, pero ¿por qué no decir también a nosotros? Y dice Filipenses capítulo 2, verso 3 de la versión 60. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, óiganse bien, antes bien, con toda humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo. Luego también el apóstol Pedro, no más que el apóstol Pedro si ya no habla a cierta iglesia o a ciertas personas, sino el mensaje del apóstol Pedro es un mensaje universal, es un mensaje para todos. Y en primera Pedro capítulo 5, versículo 5 de la versión 60, dice la palabra de esta manera. Oigan cómo dice: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Oiga bien, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero también hay un consejo sobre la humildad del apóstol Santiago. Fíjense que el apóstol Santiago dice en su capítulo 4, versículo 6, siempre en la versión 60, dice: pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es tremendo, porque Dios quiere que seamos revestidos de humildad. Luego, pero miren, luego aquí otro texto va de la palabra del Señor en que Pablo le habla a los romanos, Pablo habla a los efesios, habla a los filipenses, Pedro habla de una forma universal, también Santiago, las epístolas del apóstol Santiago también son, eh, también son así para todas las personas. Algunas veces en las cartas, ya sea de Pedro o de Santiago, se habla de los expatriados, o sea, está hablando de los judíos que están en otras naciones. Y dice aquí Pablo a los romanos que había una iglesia pequeña, no tenía mucha gente, pero había una iglesia ahí en Roma. Esto ya es muy aparte de Jerusalén, ya muy aparte de la Tierra Santa, que ya está en otros límites, en otros contornos, ya es Roma. Y él le dice Pablo en el capítulo 12, verso 16, en la versión 60, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. O sea,
Pablo dice, tienen que asociarse, tienen que juntarse, tienen que unirse, tienen que andar al lado, tienen que, si van a tomar personas con quienes deciden tener una amistad, háganlo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué consejo más tremendo, ¿verdad? Ah, luego, la palabra del Señor nos habla también, y ahora ya no es ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ahora es Tito, que era un pastor también. No sé si fue en el mismo tiempo, no sé si Timoteo primero y después Tito, ellos fueron preparados por el apóstol Pablo y Pablo los puso en diferentes lugares como pastores. Tito es un pastor y ahí en su carta de Tito capítulo 3 verso 12 en la versión 60 dice este joven eh, que fue ganado por el apóstol Pablo, dice que a nadie difamen, óigase bien, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Óigase, qué consejo, ¿verdad? Ahí también está hablando en lo que él, Tito dice, está hablando de humildad también. Pero miren, dice, dice aquí, ya en el Antiguo Testamento, escuchen bien, bien esto como dice, ya en el Antiguo Testamento, ya no es Pablo, Pedro, Santiago ni Tito, ahora es el profeta Sofonías, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice el profeta en el Antiguo Testamento sobre la humildad? Oigan cómo dice, buscad a Jehová todos los humildes. Oigan, aparte de ser un consejo, es una profecía de Sofonías 2, 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, todos, no algunos. No, 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 todos. La invitación es total, completa. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Pero busquemos humildad. Y miren cómo ahora es eh, Timoteo. Timoteo fue un hijo en la fe del apóstol Pablo y él aprendió mucho de su maestro Pablo y ahora él también habla sobre la humildad. En su segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 25 de la versión 60, dice Timoteo, que con mansedumbre, dice, oiga, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es importante que ellos conozcan la verdad. Otra cosa que dice aquí hay otra parte de la palabra del Señor donde se nos habla en Hebreos 12:7, oiga. Y aquí se denota permanecer soportar valientemente bajo sufrimiento. Se traduce aquí como todo lo soporta, como se dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 7. Si soportáis, dice la palabra, ¿verdad? Y entonces ahí vemos cómo el Señor nos dice
cómo Él quiere que vivamos nuestra vida. Primero con humildad, eh, y que sea con toda la humildad. Dice que tenemos que vivir revestido de humildad y tenemos que saber que Dios da gracia a los humildes y dice que nos asociemos con los humildes. Y también es importante no solo la humildad, también la mansedumbre, mostrando con toda mansedumbre, dice la palabra, para con todos los hombres, y que los hombres vean que nosotros somos unas personas, aparte de ser humildes, tenemos mucha mansedumbre. Dios nos da la fuerza para soportar, para resistir, para aguantar, para estar de pie en el día malo, dice la palabra. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que buscar la mansedumbre. Esa hay que buscarla. Esa no, nadie nace con eso en su vida. No, no, eso hay que buscarlo. Y eso se halla mientras nosotros nos asociamos con gente que tiene ese espíritu de mansedumbre, o aprender de personas que son, dijo Jesús mismo, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. Dice la palabra, Timoteo hablaba sobre que se tiene eh, que corregir, porque hay gente en la vida que son muy opuestos, bastante opuestos, vamos vamos en algún momento vamos a enfrentarnos a personas como estas que se mencionan en Timoteo, hombres ah, que se oponen. A mí no me parece eso, no me gusta eso, así como lo hacen no está bien, debieran de hacerlo así, a mí me gusta que lo llevaran a cabo de esa forma, y son gentes que siempre andan haciendo problemas, gente que siempre se andan oponiendo, gentes que se rebelan, gentes que critican, que señalan, que condenan, pero a ellos hay que corregirlos, pero dice que se debe de hacer con mansedumbre, no de una forma imponente. No, 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 no. En ningún momento tenemos que tener mucho cuidado. Y dentro de eso, Timoteo habla sobre que nos debemos de soportar los unos a los otros. Y eso solo se alcanza cuando sabemos vivir una vida de humildad, una vida de mansedumbre. Dice soportándonos, esta palabra soportar tiene su significado y es llevar una carga. Recuerden que Jesús enseñó, dijo, mira, si alguien te pide que lo lleves con una mía, ve con él dos. La mía que es obligatoria, pero la otra mía que es por gracia. Dice, si alguien te pide tu capa, dale también tu abrigo. O sea, despójate y dale, ¿no? También esto significa, muchas veces la palabra soportar significa sufrir, ah, como Jesús, que llevó la cruz por nosotros, que cargó la cruz, que dio su vida en la cruz y que lo escupieron, lo maltrataron, lo insultaron y mire, le incrustaron una corona de espinas y una espada en su costado, y él lo soportó por amor a nosotros. Es importante el amor. Fíjense que esto denota permanecer bajo o soportar valientemente el sufrimiento. Se traduce como todo lo soporta, que está en 1 Corintios 13:7, y como está en Hebreos 12:7 también. Si sufrís con él, reinaréis con él también, dice la palabra. Así que vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y vamos a decirle al Señor
Eh, Gracias, porque esos son, que le digo, son bendiciones que Dios pone en nuestras vidas, el ser humildes, el ser personas llenas de mansedumbre, en ser personas que tenemos la fuerza, la capacidad de soportar con la ayuda, con la gracia, con la misericordia de Dios. Así que vamos a darle gracias a Dios y vamos a bendecir su nombre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra bendita, gloriosa. Dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Espero, Señor, que tú puedas bendecir a cada persona y los puedas llenar, los puedas revestir, los puedas cubrir de toda humildad. La humildad podemos alcanzarla a través de una vida de oración, a través de una vida de ayuno, a través de una vida de relación, de búsqueda de intimidad, a través de una vida que se mantiene llena con la palabra, al igual que la mansedumbre. La mansedumbre hay que buscarla en oración, buscarla en ayuno, buscarla a través de la palabra de Dios, buscándola al asociarnos con personas que tienen ese espíritu de mansedumbre y saber soportar, saber resistir, saber estar firme en el día malo. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén y amén.